buenos días o buenas noches, donde quiera que estén pueden ser buenas noches o buenos días, no importa. Hoy tenemos una nueva sesión de podcast, este video podcast y en Spotify también pueden encontrar todo el audio para que mientras van en el carro vayan escuchando toda esta información. Y el día de hoy tengo una invitada súper espectacular, es una mujer empresaria que tiene una empresa consciente, esto es lo que llamo empresas conscientes, es una empresa de experiencias, ella ahorita nos va a hablar un poquito más de eso, y me llamó mucho la atención porque este modelo de emprendimiento se está abriendo demasiado y está compitiendo con lo que yo llamo los regalos tradicionales. Pero ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata. Caro, ¿cómo estás? Alejo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy feliz de estar en este espacio, conociendo y hablando un poquito, porque también el hablar nos permite ir adentro y poder reconocer lo que hemos construido. Y te tocó inaugurarlo. Inaugurar el espacio, estoy muy feliz por eso. Vamos a colocar en el podcast, la primera invitada del podcast de Alejo Ortiz. Qué felicidad. Acá. Gracias. Carito, antes de arrancar a hablar un poquito de lo que es tu empresa, Mariposas Sueños que Vuelan, ese es el nombre de la empresa, sí. En Instagram lo pueden encontrar así todo. Yo te quiero contar algo para que a partir de ahí desprendamos un poquito la conversación. Te voy a contar dos cosas. La primera cortica, hace como 15 días tuve una asesoría con alguien que conocí, Juan Franco, y se volvió un amigo porque el tipazo es un bacán. Entonces él trabaja todo lo que tiene que ver con carpintería. Él es carpintero, pero de alta carpintería, o sea, el tipo hace enchapes de cocina, o sea, cosas muy alto nivel. Entonces me dijo que en la pandemia el tipo quedó con una mano delante y otra atrás porque separaron todos los proyectos en el que el man estaba. Entonces él buscando qué hacer, le empezaron a aparecer muchas personas llamándolo a decirle que si él hacía escritorios. Y él no hacía escritorios, entonces le decía, no, es que yo no hago escritorios, entonces colgado. Y era muy charro porque, claro, ¿qué obedecía? La gente encerrada en las casas vio la necesidad de hacer un escritorio para trabajar desde la casa. Entonces lo llamó después otra persona que sí él hacía escritorios. Como a la tercera llamada él dijo, pues pucha, yo no estoy vendiendo nada y todo el mundo está pidiendo escritorios. Entonces él dijo, voy a diseñar unos 3 escritorios, a ver qué tal. Y diseñó 3 escritorios, los subió a Instagram y me dice que desde esa fecha hasta hoy él no ha hecho y no vender escritorios. O sea, se cambió todo el sistema nervioso de su negocio. Entonces me gusta esa idea porque uno muchas veces, Caro, no busca las empresas, sino que la empresa lo busca a uno. Y creo que eso te pasó medianamente similar a ti. A mí me pasó totalmente así. Bueno, yo tenía, digamos que un perfil profesional, me enfocaba en eso, trabajaba en obras de construcción y las obras de construcción generalmente exigen mucho tiempo. Uno normalmente sabe la hora de entrada, pero no sabe la hora de salida. Sabe que trabaja 24/7 porque puede que salió, pero debes de estar disponible. Aclarémosle a la gente qué hacías en las horas que puede estar la gente imaginándote así con el balde, con el cemento. Seguridad y salud en el trabajo. Entonces, Perfecto. digamos que era un trabajo muy de supervisión, pero si yo no estaba, la obra no se ejecutaba. Entonces era de mucha permanencia ya y de mucho tiempo, de estar sábados, de estar domingos. Y digamos que en remuneración en el mercado eso ha tomado un poco de valor y estaba bien. Entonces digamos que el salario siempre me generaba como un amarre, como el estar ahí, la comodidad y estar en una zona en que, bueno, madrugo no feliz porque madrugaba como, pucha, ya sonó la alarma, ya me tengo que levantar, y estaba 5, 6, 7 de la noche y no había salido, no había llegado a la casa y decía, bueno, voy a llegar a dormir para volverme a trabajar. Entonces empecé a entrar como en un automático, a vivir la rutina, la vida, o sea, la vida se me iba en el trabajo, en llegar, dormir y vuelve y levántese, trabaje, coma, dormir. Y digamos que cuando Mariposas llegó, a mí siempre, toda la vida me gustaron mucho las mariposas, y llegó porque una amiga me dijo, pues yo a todo el mundo le recomendaba regale una crisálida, que es vivir la experiencia de ver nacer pero la mariposa. No tenías la empresa, era una recomendación. Era una recomendación, les buscaba la persona donde lo podían comprar, todo, y recomendaba. Y una amiga me dijo, sí, yo sí voy a regalar eso, pero tú me las vendes. Y en ese momento yo hice ese clic. Digamos que es muy similar a la historia de tu amigo, porque a veces es como que me encontró y de pronto uno inconscientemente sí lo creó. Él ya tenía la base de la carpintería, y para un carpintero quizás en un escritorio no tenga un nivel de... Sí, no es una curva de aprendizaje tan grande. No, es algo que de pronto está dentro de su alcance. Y para mí lo de las mariposas fue como que yo como Ander una mariposa,
y empecé a indagar, así como indagaba como los proveedores, por así decirlo, que podían venderle allá las mariposas, los indagué para mí. Y en ese camino, pues logré como descubrir más allá de vender una mariposa lo que es, porque si, por ejemplo, ellas o cuando yo hacía la recomendación regalaban una mariposa y vivían la experiencia y muy bonito, pero no como que ir más allá de lo que representaba el proceso. Claro, pero vení que antes de que hable un poquito de ese clic, porque ese clic de quiero hablar mucho de eso y sobre todo este mes le quiero hacer mucho énfasis de cómo se da ese clic en la mente de estaba haciendo eso y no estaba así del todo pleno, pero empecé a hacer esto y me pucha, qué alegría. Pero antes de llegar a ese clic, yo quiero devolverme un poquito más en el tiempo. Vos tenés 2 profesiones y estudiaste 2 carreras en simultáneo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? O sea, ¿qué había en la mente de la Carolina más joven y cómo fue esa transformación? Que es el mismo la crisálida que llega una mariposa. ¿Sí? Lo estoy asimilando porque en esa búsqueda me voy por un lado y hago lo otro. O sea, estás buscando qué hacer y al final te encontraste con algo que es completamente diferente. Digamos que estamos en una sociedad que nos enseña la productividad. Entonces, si no estás produciendo, no sirves. Y todo el tiempo estamos pensando en que tenemos que estar en función de algo. Cuando yo estudiaba así, era digamos como que vivía una vida con mucho afán, con mucha carrera, como si no lo estoy haciendo, no estoy sirviendo o no me estoy sintiendo útil. Y por eso empecé como a estudiar y estudiaba cosas que digamos las estudiaba por cumplir y porque tenía que tener una profesión. Y que en el fondo de pronto, haz que eso da dinero. Eso da dinero. Eso da dinero y si estudio voy a tener una mejor calidad de vida. Entonces estudiaba por eso, iba y también incluso puedo decir en este momento como viéndolo o haciéndolo consciente, es que estudiaba también viviendo en un automático, de que tengo que estudiar porque si no estudio no voy a ser alguien en la vida. Que eso es un guión. Eso es un guión que que nos han vendido y que hemos comprado. Y que seguimos, que lo hemos comprado y lo seguimos revendiendo. Lo revendemos, así es. Entonces, eso en ese momento era como que el deber ser. Sí. Yo tenía que estudiar para poder, digamos que eso me ha dado mucho y he crecido gracias a las experiencias que he tenido, pero también me han hecho como el escalón para yo llegar a esa punta donde decía, ves que no es por acá y si te tiras de este abismo quizás puedes caerte y golpearte, pero también quizás puedes salir volando, que fue lo que me enseñó a mí el proceso. Qué bonito eso, salir volando. Es que todo está en la analogía de la empresa. A mí muchas personas me preguntan, pero no lo estoy diciendo en sentido metafórico ni estoy exagerando, se lo juro que son muchas las personas que todo el tiempo por redes me preguntan, Alejo, ¿qué opinas de este negocio? Alejo, ¿qué piensas de hacer esto? Alejo, ¿qué piensas de tal inversión? Todo el tiempo me están, o sea, es como si fuera un referente, o más que un referente, como un legislador sobre la bondad o la maldad de determinado negocio. Entonces me impresiona mucho porque yo ya llegué a un punto donde le digo a las personas, a lo bien, hágalo, y después de que usted lo haga, saque sus propias conclusiones, porque es que por más que yo te diga, vos no me vas a hacer caso. Entonces qué bacano que obvias, y creo que eso fue lo que te pasó, o sea, sacaste 2 carreras adelante y al final en el checklist dijiste, no me cuadra, no me estoy sintiendo completamente plena, no estoy sintiendo, digamos que uno se plasma unos sueños, pero esos sueños a veces no nos pertenecen. Entonces te preguntan por un negocio, pero es un negocio de algo que ha escuchado, que genera buena rentabilidad, que tiene buena utilidad, pero que realmente no es algo que le apasione. Ven y Cari, si transformamos un concepto acá, porque mira eso, es muy teso, cada vez que a alguien le proponen que haga un negocio, la rentabilidad siempre la medimos es en dinero, y qué tal si existiera otra rentabilidad, una rentabilidad emocional, que de pronto no sea algo que te genere tanto dinero, pero en términos emocionales te dé plenitud. Es una forma distinta de definir la productividad. Totalmente, es que digamos que a lo que iba es como que con los sueños uno se plasma sueños siempre pensando en el factor dinero y nunca pensando en el ser, en yo como realmente soy o yo en esencia, que es lo que verdaderamente quiero hacer y lo más importante que verdaderamente quiero ser. Cuando se trabaja desde el ser es más posible que el negocio sea el que sea con baja rentabilidad financiera, pero que me está dando eso que tú dices como el factor emocional, genere esa felicidad o esa expansión. Digamos que el resultado ya el proceso, ya o el dinero o lo que estamos soñando, la casa o el carro o lo que normalmente como que planteamos que es
lo que quiero llegar a obtener llega como resultado, no llega como que lo tengo y cuando lo tengo no me siento pleno, porque ha pasado, cuántas personas no están en un cargo de alta gerencia y deciden salir de esos cargos simplemente a encontrarse con el mundo. Entonces llega uno en un punto en que el proceso o el proyecto te encuentra, es como estar en sintonía, más que si me va a dar dinero o no, es me va a hacer feliz o no. Es que, claro, te voy a contar algo que te va a llamar mucho la atención, te va a gustar mucho, tú eres la primera persona que yo conozco que llega a esa conclusión de manera orgánica, listo, tú, pero nosotros hemos estudiado la historia de empresarios, te voy a poner el caso, por ejemplo, el general Sanders de Kentucky, él no buscó esa empresa, la empresa lo buscó a él. Steve Jobs, él nunca se imaginó, voy a hacer una empresa Apple para que en el 2020 la mitad del planeta esté adicto al iPhone. O sea, él no planeó llegar a ser, él fluyó en su propósito y la empresa lo buscó. Bill Gates no pensó tener lo que tenía ahorita. Y te puedo poner muchísimos ejemplos. Bien, entonces qué bacano que la gente empiece a pensar en dejar de perseguir el dinero como rentabilidad, sino perseguir otras cosas. Entonces ahí fue donde empezaste a hacer ese clic, o sea, estando en ese empleo después. Yo ya no tenía tiempo, o sea, si mis amigas decían vamos a comer, yo no podía ir a comer porque o no había salido de trabajar o tenía que madrugar al otro día, yo no tenía tiempo para mi familia, yo no tenía tiempo para hacer lo que verdaderamente me gustaba hacer, si fuera a ver una película, si ponía la película me quedaba dormida, si salía era sentada en la mesa que estuviera, en el ambiente que estuviera y yo era ahí ya cabeceando. Entonces eso me puso a mí como a decir, ven, préstale atención a esto que te está hablando, tu cuerpo te está hablando, tu corazón te está hablando y ponte en disposición a escuchar y a seguirlo. Entonces Mariposas me ha venido como dentro de su proceso enseñando todo eso, más como de hacer caso a lo que de pronto piensen mis papás, piensen mis amigos, piensen mi entorno. ¿Qué te ha dicho el entorno? Contame, ¿te ha castigado el entorno? Al principio cuando tomé la decisión de no tener un trabajo tradicional, porque bueno, me dicen no trabaja, no, yo sí trabajo, solo que ya trabajo en mi empresa, trabajo en mi proyecto, pero cuando tomé la decisión, eso era un grito en el cielo, toda la familia, ¿cómo no va a trabajar? Por parte de mi esposo sí tuve como mucho apoyo, porque pues igual a mí hablar de mariposas y estar en función de mariposas me apasiona. ¿Te brillan los ojos? Me brillan los ojos y hablo, digamos que más duro, más acelerado, pero así como que la mamá, la abuela, los hermanos, ¿cómo no vas a trabajar? ¿Cómo no vas a tener esa, digamos como que esa posición en la sociedad de que mi hija trabaja en tal empresa o hace tal función? Pero luego se ha ido como generando eso, como de verdad, pues ella no ha tenido, de pronto no tiene ese trabajo que nosotros consideramos que es el deber ser, pero está feliz, plena, tiene tiempo, tiene, pues si yo estuviera en un trabajo y tuviera mariposas a un ladito, no podría venir a este tipo de invitaciones. O sea, tienes rentabilidad emocional. Tengo rentabilidad. ¿Sabes que los papás y sobre todo los papás del siglo XX, porque el siglo XXI ya no va a haber papás, esto está muy raro, pero los papás del siglo XX normalmente tienden a montar a sus hijos en los sueños frustrados. Entonces el papá no alcanzó a ser abogado o arquitecto, entonces él quiere que su hijo sea eso. Y hay un error, pues, pero me tardaría un día hablando de eso y no es el tema. Pero dijiste una cosa muy linda, o sea, claro, empezaste a hablar de eso y te empezaron a brillar los ojos, te fluía, o sea, ya estabas conectada con el tema. Cuando esta amiga te pide te dice, hey, haceme esto para hacérmelo vos, ese hacémelo vos fue lo que hizo, movió un break en el cerebro. ¿Qué empezó a pasar en ese momento? Porque, o sea, eso no fue que ella me dijo y al otro día ya tenía la empresa, el Instagram, pedidos, porque haces pedidos, haces despacho a nivel nacional, me dijiste. A nivel nacional, o sea, ya una empresa grande. Pero en ese momento, cuando empieza ese clic, fue puta, ¿qué empezó a pasar? O sea, ¿qué te decía el cerebro? O sea, ¿cómo fueron los primeros pasos de Mariposas Sueños que Vuelan? Bueno, fueron esas 6, ella me compró 6 inicialmente, entonces pues yo como que llamaba y decía, ay, a los mariposarios, ay, ¿me puedes vender crisalías cuántas? Lo mínimo eran 6 y yo, bueno, 6 necesito. Y empecé en función de buscar las materas, las plantas, como los diseños, y entregué esas primeras 6. Entregando esas primeras 6, yo me di cuenta o conecté mucho como que no es solo ir a entregar una mariposa, es explicar el proceso y ver qué mensaje le lleva la mariposa a la persona, porque no era como un mensajero que vaya y le entregue, que a veces nos pasa mucho eso, que de pronto nosotros tenemos unos costos de envío y nos dicen,
¿cómo nos vas a cobrar esto para venir a tal dirección? Y yo le digo, no es lo mismo, no es lo mismo llevar un reloj o llevar una camiseta Sí, o llevar incluso un mercado que llevar sí. vida a través de la mariposa, que es algo muy delicado. En el mensaje que encontramos, digamos que es la señal que de pronto la persona a veces estaba pidiendo, y eso fue como lo que en ese momento nosotros pudimos ver, como que el mensaje también es para nosotros. Esas 6 las entregamos, cada persona que las recibió pudo vivir esa conexión, y nos empezaron a llegar los videos cuando la mariposa nació, lo que hicieron, las fotos que se tomaron y lo que les hizo sentir. Nos dimos cuenta que lo que vendíamos no era mariposas. Esas 6, nosotros no vendimos 6 mariposas ni 6 plantas, vendimos 6 experiencias, 6 momentos de plenitud. Una de esas era porque había perdido un ser querido, entonces la mariposa le permitió transmutar ese dolor y ver cómo atrás de la mariposa ves, y su alma ahora está en esencia, ya siguió su propósito y ahora vuela libre como una mariposa, y la mariposa le regaló ese momento de paz. Entonces empezamos con esas 6, entonces esas 6 regaron la bola, ya pues como que la recomendaban, y nosotros lo que hicimos fue imprimir una tarjeta, la hacíamos en Word, la imprimíamos. Todo eran tú y tu esposo. O sea, esa era Sí, la empresa, esa era todo el esa personal. era la empresa. Sí, en este momento pues ya hemos como logrado expandir y ya generar como digamos más empleos, pero inicialmente éramos pues mi esposo y yo, lo que hacíamos era imprimir, hacer las tarjetas en Word, imprimirlas, cortar y pegar con colbón. O sea, estas tarjeticas ya no las hacen ustedes, ya tienen un Ya proveedor. tenemos un diseñador, ya tenemos una persona que nos la imprime. Muy bonita. Y esta es la crisálida. Esa es la crisálida donde... Para que la gente pues, la vea. digamos que a veces nos dicen, ¿ustedes le hacen esos brillitos dorados? No, eso es completamente natural. O sea, esta crisálida es completamente natural. Completamente natural. La oruga hace un tejido seguro, de ese tejido ya se cuelga de cabezas y hace la formación ahí en crisálida. Pero entonces digamos que fue como que nosotros nos dimos la oportunidad de decir sí, de pronto a veces el perfeccionismo nos lleva como mucho a poner ese límite y a parar y a decir, no lo voy a hacer porque cómo voy a entregar una tarjeta que apenas yo la estoy haciendo, que el diseño de pronto no es el más bonito y que cómo le voy a entregar esto. No, nosotros dijimos, hagámoslo. Y digamos que el proceso, entonces el voz a voz, nos fuimos expandiendo, nos fuimos como viendo la necesidad de tener un Instagram, creamos un Instagram y ya las personas entonces nos empezaron a seguir. Y digamos que empezamos a tener seguidores de manera muy orgánica, porque llegaban simplemente por el voz a voz o porque una persona vivió la experiencia, lo publicó y ya las otras querían como conocerlo o también regalarlo. Y fue ese momento en como que nosotros entendimos, ves que no necesito mucho para ponerme en misión o en propósito y hacer lo que me apasiona, es simplemente tener el tiempo. Yo seguía trabajando en obra. Eso te iba a decir aquí, porque hay un tema que quiero que lo abordemos de una vez, porque me abriste una puerta y me voy a meter por ahí. Te lo estaba contando ahorita antes de que empezáramos a grabar, y era que habían muchas personas que me estaban hablando últimamente, sobre todo de mi círculo más cercano, que estaban experimentando una situación. Yo creo que esa situación tiene que ver con dos cosas. La pandemia, o sea, la pandemia nos enloqueció a todos en algún nivel. En algún nivel la pandemia a todos nos generó un nivel de demencia en algo. O sea, hay cosas como que no veíamos y nos saturaron. Pero otra cosa que no es por la pandemia, es desde antes, y es que tenemos una competencia social por las putas redes sociales. Las redes sociales tienen a todo el mundo una competencia social. Entonces, claro, yo soy uno que si me voy para Cancún pongo las fotos en la piscina, pongo el cóctel que me estoy tomando, o sea, y todos caemos en ese mismo juego de estar mostrando lo bonito de la vida. Pero ninguno pone una foto aquí saliendo de Data Crédito, me reportaron, porque nadie pone eso. Ay, me echó el novio, aquí estoy llorando. Bueno, en TikTok y así. Pero esas dos cosas están llevando a la gente a una desidia, a un cansancio, y ese cansancio tiene una respuesta, y es no sé qué hacer con mi vida. Entonces ese no sé qué hacer empieza como a decir, bueno, un momentico, yo ya quiero pensar, y ese es un mensaje, y de eso vamos a hablar, el que te dije que voy a hacer un curso tipo live en vivo con muchas personas, a hablar de cómo pasar de trabajar por dinero o de trabajar en algo que no me llena a empezar a vivir de mi propósito. Y ese fue tu proceso, porque ya ahorita tú tienes un propósito claro, que no es la venta de las crisálidas, sino todo lo que hay detrás de eso. Pero vivir de eso, pues te costó un periodo de tiempo. O sea, no fue, claro, arranqué hoy y mañana estoy monetizando mi propósito y soy feliz. ¿Cómo fue ese proceso? No, de hecho fue bastante, pues como que tomar la decisión y dar el paso de no voy a trabajar más, fue
todo un proceso que tuve que honrar, que tuve que como que respetar y decir, hoy yo atiendo el WhatsApp, pero entonces estaba en una reunión y me empezaba la gente a llamar porque me estaba demorando mucho en atender el WhatsApp y yo decía, pero yo cómo voy a salir de trabajar si tengo X o Y responsabilidades que implican dinero. Y fue así como que yo decía, lo voy a ir haciendo, empecé entonces mi mamá, yo decía, ¿quién me va a hacer las entregas? Porque al principio mi esposo y yo las hacíamos de noche cuando los dos salíamos de trabajar y le decíamos a las personas, ay, te sirve tipo 8 de la noche, entonces salíamos de trabajar y veníamos, sembrábamos y salíamos Pero a disculpame, entregar. pero yo tengo una pregunta, te tengo que interrumpir porque es que me apasiona eso que estás diciendo. En una palabra, recordar esos momentos en las noches rendidos de trabajar y salir a sembrar esas entregas, dame en una palabra, una sensación que tenían en ese momento. Plenitud. Plenitud. Mira que otra persona dice, ay, qué cansancio, qué mamera, qué jartera, pero cuando tú estás en tu propósito no hay cansancio, el cansancio desaparece. Totalmente, o sea, yo antes de eso llegaba y solo quería dormir, yo no quería hacer nada más, ni ejercicio, ni nada que me, plan, ver películas, hacer empanadas, lo que fuera, no. Y llegaba a sembrar, digamos que eso me regaló como una conexión, entonces tengo una conexión con la tierra porque el momento de sembrar, digamos que uno lo que hace es una meditación y es encontrarse a uno, volver como a esa raíz y a ese origen. Y la mariposa, aparte como de tener contacto con las personas, ya no por un tema como de que si no hago esto, entonces pues estoy faltando a mi responsabilidad, sino que las personas estaban llegando a mí buscando un mensaje, buscando una respuesta o simplemente diciendo gracias, gracias por el momento, gracias por esa experiencia, que a veces yo decía, mira, me están agradeciendo a mí, no le están agradeciendo a la persona que se la regaló, porque lo normal es que uno llame a la persona que le hizo el regalo y le diga, gracias por regalarme esta experiencia. Nos escribían a nosotros y muchas veces nos decían como querían vivir más o entender más como el proceso que habían experimentado con la mariposa. Y fue así, como que nosotros llegábamos de noche, hacíamos la entrega, el taco, ahí sí no nos importaba el taco, no nos importaba la lluvia, no nos importaba el frío, el calor, lo que fuera. Lo que hacíamos era ponernos en disposición para ir a entregar las mariposas, pero llegó un momento en que las personas ya no querían que fuera en la noche, sino, no, pero es que está cumpliendo años y le llega el regalo en la noche, pues va a pensar que se me olvidó el cumpleaños. Sí. Entonces empezamos como a mirar qué vamos a hacer. No era en ese momento una opción salirnos de trabajar porque bueno, digamos que sí teníamos como responsabilidades que pagar la cuota del apartamento, que entonces pues o sea, ahí es muy importante, Karen, como hacerle entender a las personas que van a ver este podcast y es perseguir el propósito no se puede hacer desde la irresponsabilidad. Yo tengo que seguir buscando cómo cumplo con mis cosas, pero sí tengo que sacar el tiempo para construir mi propósito y si el propósito está claro, el propósito da energía. Porque mira lo que me dices, antes llegaba cansada y no me provocaba nada, en cambio ahorita llego cansada, pero como sé que voy para mi propósito, pues puta, la meto toda. Totalmente, digamos que, bueno, entonces así se fue, digamos, en un mes, cuando hicimos el mes, hicimos como el balance de lo que habíamos vendido y habíamos vendido 1.000.000 de pesos. Entonces decíamos, en un mes hemos vendido 1.000.000 de pesos, pues solamente con el voz a voz, el Instagram llevaba 15 días de creado, y no se generaba contenido, pues las fotos eran la foto que tomamos ahí sembrando, ni bonita, ni... Ahí. Sí, era pues completamente como lo que nosotros hiciéramos, todavía en parte es así, pero ya digamos como que tenemos unas bases diferentes. Empecé entonces, bueno, no puedo entregarlas yo por la mañana, vamos a tener que encontrar quién nos haga esas entregas y empezamos con una empresa de mensajería y era totalmente irresponsable. Llegaban las plantas marchitas, lastimadas, la mariposa no nacía y se perdía ese propósito que nosotros teníamos de explicar la experiencia, de generar esa conexión en el momento cuando la persona lo recibe, que a veces nos preguntan por un empaque y decimos no tiene empaque porque no lo necesita, es el momento en que se va a generar esa conexión con el proceso que están recibiendo. Entonces se nos perdió totalmente, por más que le explicáramos al mensajero qué tenía que decir, no estaba viviendo lo mismo que nosotros estamos viviendo a través de las mariposas. No estaban conectados. No estaban conectados. Y en medio de esa búsqueda, pues digamos que empezamos a generar empleo a mi mamá. Mi mamá fue como la persona que estuvo ahí haciendo el reemplazo, pero también me pasaba como
como que me decía, ah, no, por allá hay una loma muy pendiente, yo por allá no subo. Y en Medellín que no hay lomas. Y en Medellín que no hay lomas. O está lloviendo y yo no soy capaz, por allá patino, o por allá me quedo, no. Entonces eran como cositas que me decían a mí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y siempre planteándome si ese trabajo realmente no me estaba generando esa plenitud y esto ya me estaba llamando porque realmente me estaba llamando y me estaba diciendo, ponte al frente, ponle atención a esto, ¿qué voy a hacer? Y no es una decisión fácil porque era como faltar. Ese era un punto de inflexión, o sea, ya era un punto donde había que tomar una determinación. Había que pues tomar riesgo, o sí o no, porque entonces ya la gente no va a estar a gusto con lo que realmente hace la diferencia en recibir este tipo de regalos, que es la verdad el propósito que se cumple, es el que tenga la persona que quiere regalarlo. Pero te voy a decir una cosa, claro, ¿sabes qué pasa? La mayoría de las personas cuando se encuentran en esa bifurcación donde tienen que tomar una decisión, si me voy a perseguir lo que amo hacer o si me quedo con un salario estable así no lo ame, la mayoría de la gente se quedan con el salario. Con el salario. Es porque estamos como enfocados en lo de la productividad, más que en lo del ser. Entonces, cuando nos enfocamos, digamos que podemos ser productivos siendo y atendiéndonos, pero no nos enseñaron a atendernos, sino a atender necesidades que están en el exterior. Por ejemplo, a mí me costaba mucho renunciar porque yo decía, ¿cómo bajar esta empresa tirada? Y de pronto con personas que hablaban me decían, pero si la empresa no la necesita usted sale de ahí, pues ellos no van a pensar cómo vamos a dejar a Carolina tirada. Y era completamente, pues tenían totalmente la razón, pero yo no me permitía verlo. Solo hasta que Mariposas ya empezó como que la gente de pronto hasta me llamaba, ven, es que yo sí había comprado una, pero me fue mejor en esta experiencia que en esta y quería como que encargar otra, pero si del propósito se cumple, me estaban pidiendo a ti. Entonces tomé la decisión y salí, para mí súper duro, digamos que también vengo como de un hogar que las mujeres todo lo pueden solas, todo lo logran solas, que un hombre a veces como que no, como que casi que lo minimizamos y no necesitamos de un hombre, pero ya estaba construyendo un hogar con Diego, ya no éramos novios, ya teníamos una convivencia, entonces también como que en ese momento yo decía, ¿y cómo no voy a tener un trabajo para yo ir al mercado y tener con qué pagar? Tienes una guerra en esa cabeza. Una guerra. Pero igual renunciaste. Renuncié. ¿Cuál fue el argumento para renunciar? Externo, el tuyo está claro, pero ¿cómo argumentaste en la empresa o a tu entorno la renuncia? No, y me iba por mis sueños, iba a encontrarme. Así, sin mente. Sí, iba a encontrarme porque realmente pues eso es lo que ha pasado con todo ese proyecto desde el principio. Porque digamos que me encantaban las mariposas, pero desconocía el proceso. Entonces me encantaba, era el resultado y era precisamente eso lo que estaba viviendo, el resultado. No estaba, entonces tenía el carro, la casa, el esposo, pero no lo estaba disfrutando nada. Sí. Entonces como que dije, bueno, la mariposa, yo no sabía que antes de la mariposa había una crisálida. ¿Hay un proceso? Sí, o que había una oruga, o que había un huevo, o que la mariposa necesitaba una planta específica para poner su huevo en ella. Digamos que todo eso me lo ha regalado el proceso. Entonces fue como un paso a paso y arrancar. Fue muy bonito cuando empecé como que, bueno, no me despertó una alarma, ya desperté, de pronto pues obviamente sí tengo responsabilidades, a veces cuando la gente me dice quiero que me llegue en tal horario, quiero que tenga tales especificaciones, o incluso nos ha pasado como es en un auditorio, quiero que le expliques delante del auditorio, o quiero que le des una charla al personal que lo va a recibir, o quiero que mi familia esté reunida en todos, pues en todo el momento, entonces quiero como que sea algo especial. Entonces también como que en algunos momentos pues sí habrá que poner la alarma, ¿cierto? Pero no es la misma sensación al despertar cuando tú sabes que vas por tus sueños, porque estás manifestando lo que de pronto en algún momento ni siquiera viste, pero que yo me acuerdo que yo cuando tenía conversaciones con amigas yo decía, ay, uno poderse despertar tranquilo, bañarse sin afán, vestirse tranquilo, que no es lo mismo cuando uno tiene un trabajo que hasta la bañada es corriendo y todo es un acelere. Y la mariposa me regaló esa pausa y me regaló como la oportunidad también de ver que yo también podía extender mis alas y expandir ese vuelo. Y sabes una cosa que de pronto solamente entendemos las personas que ya estamos desarrollando algo en términos de propósito, y es que yo soy súper vago, pero es en serio, soy súper vago, soy perezosísimo, soy ocio total.
esa es mi filosofía, yo soy un sibarita, me encanta la contemplación, la lectura, viajar, o sea, y no estoy hablando de cosas costosas, estoy hablando de coger el carro, irme en el metro, irme para Santa Elena, caminar y a tomarme un tinto allá, o sea, ese es Alejandro, ¿bien? Pero cuando uno decide meterse en un proyecto conectado al propósito, porque tú te puedes meter en proyectos que no estén conectados al propósito y los puedes sacar adelante, pero la sensación, ese wash es distinto. Entonces, a mí, yo tengo un amigo, José, y José se emputa conmigo y dice, qué pereza salir a trabajar con vos porque uno aguanta mucha hambre. Y se lo digo sobre cuando yo estoy haciendo algo y estoy en peliculado, yo no me doy cuenta que es hora de almorzar, ni hora de desayunar, ni que, no, yo voy derecho. Entonces van las 4, marica, no hemos comido nada. Entonces yo paro por una cafetería y pido un buñuelo. O sea, mi hambre da, me desconecto de cosas que ya no me importan. Entonces, hay veces que hay que entender que cuando uno está fluyendo en su propósito, uno se vuelve medio autómata y no está mal, porque estás hacia tu propósito. Lo mal es cuando estás haciendo eso, pero lo estás haciendo por plata única y exclusivamente. Yo me imagino que eso te pasó. Y otra cosa que creo que te tuvo que haber pasado, Caro, es cuando uno es empleado, a uno la agenda, es más, a uno el despertador se lo olvida pagar el jefe, ¿sí o no? Porque es que es para él. Pero cuando uno decide terminar de trabajar en una empresa y decide ya uno ser su propio jefe, que ahí me encanta, hay gente que ve eso como muy cliché, pues a mí me fascina, pues que cuando uno vive así ya lo ve distinto. El cerebro durante un periodo de tiempo sigue funcionando bajo el modelo de empleado, entonces es muy teso porque uno está esperando como que alguien o algo le diga qué tiene que hacer. Y uno de los líos del emprendimiento, y quiero saber cómo lo manejaste tú, es ya la agenda eres tú. Ya el jefe son tus sueños y tus... ¿Cómo se gestiona eso? Porque mucha gente hoy quiere decir, puta, me quiero largar de esta empresa, no aguanto un minuto más. Pero pilas que te llevas el cerebro y el cerebro al otro día se va a levantar cerebro de empleado. Totalmente, entonces es ese mismo afán, al principio es ese mismo afán. Y de pronto, por ejemplo, yo en condición de empleada decía, llamaba a mi mamá, pero ¿cómo así que no has entregado si te dije que antes de las 10? No sé, un ejemplo. Y a mí me pasaba cuando empecé ya como que lleno a mariposas, que despertaba y no sabía para dónde iba, o sea, no sabía como que ve y de acá para dónde voy, qué sigue. Entonces yo me ponía a sembrar y me cogía a las 10, 11, mediodía y la gente ya empezaba a escribir, ven, ¿a qué horas llega? ¿Ven? Y yo hacía las entregas en carro, entonces las entregas en carro en Medellín, a cualquier hora, implican mucho tiempo, porque un desplazamiento en Medellín se puede decir que se demora mínimo una hora de cualquier punto a cualquier punto, con los tacos y la congestión vehicular. Entonces al principio fue como de tenerme que sentar, yo no me consideraba organizada ni planeadora ni nada de eso, yo simplemente iba y trabajaba, yo sabía qué tenía que hacer, entonces no tenía como un espacio de decir de 7 a 8 voy a hacer tal cosa, de 8 a 9, entonces digamos que dentro del proceso tuve que encontrarme con esa parte de mí que yo me negaba a hacer, que yo decía yo no soy organizada, pero realmente me lo estaba pidiendo, sí, me lo estaba diciendo como... Te lo está pidiendo el propósito. El propósito me está diciendo, no, recuerda que tú sí eres organizada, no compres ese discurso de que no lo eres. Y empecé así como a planear y ya tenía también como un horario. Me pasa exactamente igual, yo en mi planeación o en mi horario yo nunca contemplo la hora de desayuno y la hora de almuerzo, sino que ya ahí como en medio del trayecto como que también es que digo, ven, una pausa porque también es necesario atenderse sus necesidades físicas, pero de verdad que la pasión simplemente lo va a mover a uno y el resultado que llega es maravilloso, solo que el proceso hay que vivirlo, hay que honrarlo, hay que pasar por todas las etapas para poder llegar a ese resultado de decir soy mi propio jefe. A veces uno se latiga y se dice, pues se juzga, se pone como que no lo estás haciendo bien o será que lo estoy haciendo bien, llega la duda, llega el miedo, que siempre va a estar y que está bien que esté, porque sin miedo pues digamos como que no tendríamos nunca un propósito o hacia dónde vamos, es necesario el miedo para saber que por dónde voy o por dónde no voy y tenerlo en cuenta y si no lo tenemos pues no va a ser como la misma energía o la misma disposición, es simplemente como decirle miedo, hoy no tienes voz, hoy no tienes voto, yo voy para dónde voy. Sí, y como dicen por ahí, hágalo así sea con miedo. Hacerlo. Fíjate que hay un parámetro con el cual yo mido qué tan bien voy encaminado en algo o no, y es el sueño, la calidad del sueño, es decir, dependiendo de la forma en la que yo duermo, eso me indica si estoy haciendo las cosas bien o no. Cuando he hecho las cosas mal, mi sueño es
fatal, o sea, duermo súper mal, me levanto, pienso, rumeo todo el tiempo, ¿sí ves? Pero cuando sé que estoy haciendo las cosas bien, duermo, hasta ronco, grito, o sea, me pierdo en el sueño. Entonces yo lo volví un parámetro y creo que el éxito de una persona se debería medir por la calidad de sueño que tenga, qué tan calmada está tu conciencia a la hora de dormir. Entonces me parece bonito. Claro, te quiero hacer una pregunta para ir cerrando ya este espacio que me ha parecido súper ganador, y es, ¿cuál es la forma de funcionar hoy en día de Mariposas Sueños que Vuelan? ¿Cómo funciona la empresa? Una persona dice, quiero darle un regalo a alguien, entonces te contacta, ¿cómo sabes que este diseño es para esa persona? O sea, ¿cuál es la logística en que funciona la empresa? Bueno, nosotros los nombres de las experiencias, digamos que la experiencia misma nos lo dice, como bueno, cuando creamos esta experiencia, ¿qué propósito tiene? Y ella misma nos dice el nombre y el propósito. A veces puede ser que quiero esta experiencia, pero no aplica para mi propósito y decimos, bueno, el enfoque totalmente se lo va a dar la mariposa y eso es lo que hacemos en el momento de la entrega. Cuando una persona quiere una mariposa, entonces nos puede contactar o por Instagram, por WhatsApp, cuando de pronto es un recomendado y ya tienen de una vez el contacto, o por la página web de Mariposas Sueños que Vuelan. Lo ideal es que los pedidos se hagan con un día de anticipación y que nos cuenten cuál es la ocasión o cuál es el propósito. Como, hola, quiero regalar una mariposa, mi pregunta siempre, la primera va a ser, ¿y cuál es tu propósito? Por ejemplo, mañana es el Día de la Mujer. Listo. Yo quiero, entonces te digo eso, claro, quiero regalarle a mi novia una experiencia con las mariposas del Día de la Mujer. El Día de la Mujer, digamos que el Día de la Mujer va más allá como de la fecha comercial, digamos que esa fecha normalmente pues las personas, los hombres o los amigos quieren regalarle un regalo a una mujer que tengan cercana, que amen, pero más allá de esa fecha, ¿por qué? O sea, dime tú por qué se la quieres regalar. Okay. Ah, bueno, es que yo quiero que ella viva el proceso. Entonces digo, ah, bueno, ese proceso le va a mostrar a ella que ella misma puede construir sus alas. O si es, por ejemplo, en la novia, bueno, yo te puedo amar en libertad. O sea, yo te amo, pero tú eres libre, O sea, es tú un tienes tus mensaje alas. tras el regalo. Es un mensaje. Entonces nosotros, por ejemplo, recomendamos florecer. Es la flor, pero también como de ser, de ir adentro, de trabajar esa oscuridad que es necesaria para poder ver la luz y que analicen cuál es el mensaje que realmente tiene, porque nosotros sí lo guiamos y le damos un enfoque, pero solo la persona es la que tiene claridad de qué mensaje le está enseñando. Entonces nosotros a veces acompañamos, ve, la mariposa no me nació o me nació y se me murió, que no es lo que esperamos, porque no siempre pasa lo que esperamos, sino lo que corresponde, entonces también es como que ve, ahí va el mensaje que hay que dejar morir, que hay que soltar para evolucionar, porque tienes miedo de abrir tus alas y ahí las personas van encontrando como esa respuesta. Nos hacen el pedido, el propósito, el enfoque, lo ideal es que sea, si es en Medellín o área metropolitana, un día de anticipación, si es a nivel nacional son 2 o 3 días de anticipación, porque ya depende pues como del tema de la transportadora, ya no es como a control de nosotros. Y lo que hacemos es decir, ve, cuando abras este regalo, contáctate a este número y estamos disponibles para atender la llamada y hacer como la explicación y el enfoque del regalo para que de verdad cumpla su propósito. A veces, digamos que también lo usan mucho para condolencias y en medio del dolor o de la situación, la persona en el momento de la entrega no conecta o no sabe el propósito hasta que vio la mariposa ahí. Ve, yo pensaba que era un cristal, yo pensaba que eso era como simbólico, no sabían que realmente iba a nacer la mariposa. Y es donde entramos nosotros a decir, mira, la mariposa te dijo, transforma el dolor en amor, o transforma la rabia en amor, o suelta ya ese proceso o ese trabajo. Cuando tú dices, Carol, nosotros le decimos es, te hablan por Instagram, le mandas algo, un video, o lo leen en el envío. Hay una tarjeta que lo explica porque también surgió bajo la necesidad de que el mensajero no estaba conectado y no decía lo que nosotros decíamos cuando la entregábamos, entonces lo escribimos en una tarjeta. Pero entendemos que no todas las personas conectan por la misma forma, algunas más son visuales, otras escuchan, otras sí necesitan como que la verdad la persona los esté guiando en el camino, entonces tenemos como todos los medios abiertos, nos pueden llamar, nos pueden escribir o tenemos el video que le enviamos de una vez, pues un link de YouTube que enviamos para que la persona pueda ver como el propósito o el proceso. Lo enfocamos mucho como a las creencias que hay de que la mariposa no emite ningún sonido, entonces se comunica directamente con un ser superior, sea el que sea en el que crean, independientemente de la religión que tengan,
que puedan vivir como un regalo de ese ser superior, o como de ese ángel o de esa guía o ese ser que hoy está faltando. Entonces digamos que el enfoque ya se lo da como el propósito que tenga la persona para regalarlo, y nosotros lo guiamos en su momento. Entonces hacemos como ese acompañamiento, incluso cuando son de pronto regalos corporativos, hacemos charlas y capacitaciones en las empresas, siendo 15, 20 minutos que nosotros expliquemos más que el proceso, lo que la mariposa nos enseña, que es a honrar esos procesos y a vivir esa transformación que exige de nosotros para poder ser la mejor versión. Entonces tengo miedo de dejar mi trabajo porque estoy poniendo... Como un oráculo, como ver qué te dice la mariposa, qué te dice la experiencia. Y es sentir al corazón, escuchar al corazón más que realmente la mente, que siempre nos está ahí bombardeando. Entonces leímos un no a la perfección, que digamos que para mí es fácil, para mi esposo no es fácil, para él sí todo tiene que ser perfecto, y si no está perfecto digamos que no funciona, mientras que para mí no, lo voy a hacer salga como salga, y ya si no le explico a la persona y le digo las razones, y eso nos ha llevado, digamos que voy a construir empresa, a construir este sueño y a llevarlo más allá de lo que realmente pensábamos que iba a ser. Caro, vení. Si vos recordás, y no sé si gráficamente tengas de pronto una foto, de la época, pensé en una época de frustración tuya, por ejemplo, cuando estabas trabajando y llegabas cansada. Si vos miras, por ejemplo, pues le digo es porque tú y yo nos conocemos hace relativamente poco, pero vos tenés una característica que yo veo en muy poquitas personas, y es que te brillan los ojos. Y que a una persona le brillen los ojos es símbolo de plenitud. En este momento la mayoría de la gente no le brillan los ojos, pero no siempre es así. Yo no sé si de pronto has visto una foto tuya en momentos de crash, momentos difíciles, que los ojos dejan de brillar. Entonces yo quisiera que le mandaras un mensaje a las personas que van a ver este podcast, que por algún momento no le están brillando los ojos, que actualmente están tristes, que están bajitas, que no están en su propósito, que no están en su salsa, como decimos muchas veces, y qué deberían hacer estas personas, porque digamos que es muy fácil uno contar la historia cuando uno ya está al otro lado, porque claro, pues es que es mucho más fácil cuando yo ya pasé, entonces digo, no, pues votado, es muy fácil, sí, pero vení, ¿cómo fue cuando no habías pasado? Entonces, esas personas que van a ver este podcast, vos qué les podés decir, como, qué hacen para que dejen atrás muchas veces esos miedos que les impiden enfocarse al propósito, porque ahorita empezamos con un tema que inclusive lo apunté, y es lo que dijiste, si no producimos no servimos, y es una mierda porque eso tiene congestionadísima a mucha gente. Entonces, ¿qué mensaje le dejamos a la gente de todo esto? Bueno, yo pienso que no hay camino que no pueda ser recorrido, y lo más importante es dar el primer paso, y dar el primer paso implica siempre una decisión. Entonces es tomar esa decisión a conciencia, y a conciencia significa regálese un momento. En medio del afán no hay nada que sea más urgente que lo que usted tenga para usted mismo, no hay nada que sea más, digamos, como que importante que atenderse. Entonces es regalarse 5 minutos, 10 minutos para escucharse, para cuestionarse, porque es que puede que mi propósito sea este, como puede que para otra persona el propósito sea tener ese cargo en esa empresa. Sí, Entonces, es válido. Completamente válido. Entonces digamos que es más atender a las formas en cómo nuestro corazón nos habla y escucharlo, porque es solo tomar una decisión, y siempre el miedo va a existir. Y ahorita dijiste algo muy importante, claro, pues todo ha sido súper importante, pero dijiste, no me esforcé en que fuera perfecto. Ese primer paso no va a ser perfecto. Ese primer paso Y nos ni vamos el a segundo. prueba y error, y a prueba y error, y todavía no es perfecto, pero vamos cada día encontrando como el camino nos vaya mostrando por dónde sí, por dónde no, pero si no hubiéramos dado ese primer paso, pues hoy no seríamos lo que estamos construyendo. Por ahí hay una imagen que yo ya no sé qué tan cierto es, porque ya las redes sociales mienten todo el tiempo, pero ojalá y sea cierta, que dice que Coca-Cola Company en su primer año solamente vendió 25 botellas de gaseosa, y hoy en día pues sabemos el monstruo de empresa que es en todos los sentidos, pero pienso que funciona igual. O sea, ese primer paso y ese segundo paso, o sea, nunca van a ser perfectos. Pienso que el error de la gente es querer emprender en algo o cambiar su propósito y pensar que al otro día ya magia, y nunca va a ser así. Incluso esa imagen que uno dice, pues ya he visto en TikTok, y así he visto como que dicen, me salí de trabajar para no trabajar de lunes a sábado de 7 a 5 y ahora trabajo 24/7. Totalmente, o sea, yo ayer estábamos en un paseo del fin de semana y ayer llegamos
8 de la noche, Diego se había comprometido con un pedido, nosotros vivimos en La Estrella y era en Bello y salga a las 8 de la noche para La Estrella, pero no es lo mismo como el nivel de carga energética que eso nos produce a que nos tuviéramos que de pronto que coger un carro e irnos a un empleo, porque a nosotros nos está generando eso, esa plenitud y esa expansión del alma, de decir como, mira, de verdad vas por el camino que es, porque esto se está generando esta felicidad. Entonces, escuchar al corazón, que el corazón no, pues uno cuando está de pronto en estado de reposo, de quietud, siempre escucha como si adentro hubiera otra voz que no es la tuya, que viene esa voz de tu alma, esa voz de tu corazón que te está diciendo por dónde es. Hay varias voces que también te pueden decir por ahí no es, pero es más como identificar cuál es la que viene desde el amor y no desde la razón, desde la lógica, desde el deber ser o el de lo que debemos cumplir, porque como compramos eso de que tenemos que cumplir con algo, es más como cumplirnos a nosotros y en la misma medida en cómo le damos a los otros, darnos a nosotros mismos, que a veces por dar afuera nos olvidamos de dar adentro. Se me queda mucho eso porque ahorita lo dijiste y no recuerdo dónde lo apunté, pero se me quedó mucho esa parte. Caro, ¿qué se viene para tu empresa? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás expandir? ¿Se van a quedar solamente en este modelo? ¿Qué has pensado? Nuestro propósito en este momento es enfocarlo más como al acompañamiento de lo que realmente le permite vivir la persona, la mariposa a la persona. Entonces estar ahí como un guía, como un canal de información, como poder asesorar a la persona más, digamos, no a nivel de terapia, pero sí a tener una persona que lo escuche. Es que más terapia que esa. Más terapia que esa, pero a veces se queda inconclusa cuando el proceso no sale como esperamos, porque no todo en la vida sale como esperamos. Sí. Entonces nos hemos visto pues como en la necesidad de decir, ve, yo quiero sentarme a hablar contigo sobre este tema y que de verdad tengamos como el tiempo y la disposición y el corazón abierto para hacerlo. Entonces nos estamos formando para que en un futuro sea más que la mariposa, el proceso como tal, estar ahí presentes a nivel espiritual y presente y consciente escuchando. Yo creo mucho en eso, yo no soy psicólogo, nada de eso, pues me hubiera gustado, ¿sabes? Yo pienso que, yo pienso que me hubiera gustado mucho la antropología, o sea, todo el tema del estudio del ser humano. Y creo mucho en la mayéutica, yo creo mucho en resolver problemas a través de las preguntas. Muchas veces la gente no avanza es porque se hace las preguntas incorrectas. Pero qué bacán uno aprender a guiar a las personas a través de las preguntas, porque las preguntas resuelven, es que la gente no las hace. Y a mí me pasó en algún momento, la primera vez que yo fui a una terapia, me dijeron, no me digas el por qué, dime el para qué, y yo me quedé en blanco, ¿el para qué? Y era una pregunta, digamos que completamente diferente, porque siempre me quedo en el por qué, sí. Y por qué a mí, qué pesar, y ahí me voy sobando, y esto solamente me pasa a mí, pero no el para qué, y me ha permitido avanzar. Digamos que también las mariposas nos han permitido ver con otros ojos las situaciones que se nos presentan. Entonces, por ejemplo, el año pasado Diego y yo tuvimos un aborto con un hijo que estábamos, digamos, anhelando, llegó y nos dio mucha felicidad, mucha alegría. Y cuando ese proceso pasó, las mariposas nos enseñaron, sí, es que es naturaleza, es que puede pasar y a veces el propósito es no nacer. Y ha sido muy bonita porque dentro de todas las situaciones que hemos vivido ya nos permitimos ver las cosas con más amor y con más gratitud, pero eso nos lo regaló el estar presentes en nuestro proyecto. Si simplemente estuviéramos vendiendo mariposas por vender porque es un buen negocio, no lo hubiéramos entendido de la manera como lo vivimos hoy. Hay un libro súper bonito y es pequeñito, hay una periodista italiana, ella ya murió, se llamaba Oriana Fallaci, y tiene un libro muy lindo que se llama Cartas a un niño que nunca llegó a nacer, creo que es así, y es la historia también de ella, le pasó una situación similar, y es súper lindo, tienes que leerlo, voy a tener ahí porque habla un poco como de las razones y de todo eso. Carito, me encantó tenerte en el podcast, nos encantó tenerte acá, me encanta cómo te brillan los ojos conectados con tu emprendimiento y con tu propósito, y yo quiero que este podcast sea inspiración para muchas personas
que busquen ese brillo en los ojos a través de desarrollar su propósito. Te agradezco muchísimo y ojalá te podamos tener por aquí próximamente. Claro que sí, muchísimas gracias por estar acá, por este espacio, por la plenitud y poder transmitir la información que de pronto a veces llega a nosotros, que uno no sabe hablando qué respuestas se da a uno mismo y qué respuestas le da a las personas que lo escuchan. Gracias por generar estos espacios. No, a ti por venir, y cabalísticamente hablando, que haya sido la primer persona que inaugura nuestro nuevo escenario del podcast, sé que eso es un buen augurio. Gracias, Carito. Muchísimas gracias.